La fascinación por lo horrible, por lo desagradable, no es algo solo de esta época, sino que ha sido objeto de representación a lo largo de toda la historia del arte, como una suerte de complemento ante una realidad muchas veces difícil. El motivo del horror ha sido favorito. Hoy vamos a hablar de eso. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, espero se encuentren todos muy bien. Yo aquí ya de entrada me disculpo porque estoy bastante congestionada, pero es el día que tenemos disponible para grabar y lo hacemos con mucha alegría. Así que espero que disfruten el tema que les voy a proponer hoy. Tema que un poco también sirve para contrarrestar, ya me conocen ustedes, ¿no? Los que frecuentan este canal. Decía, para contrarrestar un poco ciertas ideas muy instaladas respecto del rol del arte en la sociedad. Con esto quiero decir, es real que el arte muchas veces ha sido usado para plasmar o representar aspectos de lo bello como algo considerado en cada momento histórico, para levantar la moral de un pueblo, para representar, para identificar, para exaltar lo sagrado, o incluso como modo de homenaje a figuras públicas de todo tipo. Piensen en un rey o en un libertador o un padre de la patria. Ahora, la verdad es que muchos artistas han usado el poder de las imágenes para conmovernos, conmocionarnos, asustarnos o provocarnos de distintas maneras ante la repulsión, ante el desagrado o el disgusto de ver sus piezas. Y esto podría estar dirigido de manera individual, ¿no?, al espectador concreto que ve esa obra, o puede estar dirigido, como suele pasar en el campo del arte, a explorar en algún punto algo que subyace a la psiquis colectiva. Por ejemplo, ¿no?, acá hemos hablado de los écorchés, de los desollados, de los cuerpos en putrefacción, ¿no?, de cierta estatuaria mortuoria. Incluso hemos hablado, por ejemplo, en el aspecto religioso de la muerte barroca, ¿no?, como algo muy fuerte. Entrada que por supuesto les recomiendo, porque en algún punto conecta con esto. Aunque hoy lo que vamos a ver son una serie de obras en proporciones iguales, norte de Europa y mundo mediterráneo, en este caso Italia, del Renacimiento, Alto Renacimiento, manierismo, que involucran distintas temáticas para no aburrirnos y que nos hablan un poco de la fantasía del artista y a la vez de, ese contacto habitual, depende del momento histórico, con la enfermedad, con la desgracia, con un cadáver. Porque, como se imaginarán, no todos encararon estos temas relativamente escabrosos de la misma manera. Además, vamos a tener un momento de literatura porque voy a recuperar una éxfrasis de Dostoyevsky. Así que pónganse cómodos porque vamos a ver una serie de obras en algún punto muy, muy atractivas. De hecho, sin más vueltas, les presento a un artista que creo que no lo hemos traído al canal, que es Matthias Grunewald. Un tipo raro. Este retablo de Essenheim está datado entre 1512 y 1516. Es una obra enorme, muy compleja en algún punto. Fue creado a raíz de una petición de los antoninos de Isenheim, en Alsacia, ¿no? Una hermandad que era laica, pero que estaba al servicio de los enfermos. Esta fraternidad era mixta y sobre todo trataba a los enfermos ergotantes. Y llegó a tener hacia el siglo XIV, hacia el 1300, un centenar de hospitales, incluidos este de Isenheim, para el que se hizo el retablo. A ver, creo que todos conocen más o menos o tendrán presente San Antonio, la Orden de San Antonio, fundada en el 1070, en Saint-Antoine-en-Benoît. Hoy estoy ideal para pronunciar francés, se imaginarán. Lo importante de esto igual es que esta orden, como muchos ya sabrán, se dedicaba a tratar a los enfermos que padecían esa enfermedad famosa llamada Fuego de San Antonio o San Antón. El monasterio de los antonianos de Eisenheim se halla justo en un camino al lado de la antigua vía romana que provenía de los países germánicos, pasaba por Basilea y de ahí se distribuía a los distintos lugares de peregrinación tradicionales en la Edad Media, Roma y Santiago de Compostela. Entonces muchos peregrinos y viajeros pasaban por ahí. El monasterio, por supuesto, tenía monjes, ¿no?, más allá de la hermandad laica, y eran famosos por los tratamientos de estas enfermedades cutáneas
en relación a la enfermedad de San Antonio, del fuego de San Antonio. Estamos ante un retablo, como dije, complejo, porque es un políptico, muchas tablas, ¿no? Formado además por varios cuerpos. Estamos hablando que el panel central va de 269 a 307 centímetros de ancho. Está pintado al temple y al óleo. Noten ustedes que estamos en un momento de transición. Por eso tiene dos tipos de tratamiento de pigmentos y está sobre madera de tilo. El políptico abierto tiene 770 por 590 centímetros. Es enorme. Tiene dos conjuntos de alas, lo cual le permite mostrar tres configuraciones distintas que se articulaban en torno a un altar tallado por esculturas, ¿no? Esto hoy por hoy está en un museo, igual representado de una manera más o menos como estaba en la iglesia. Ya vamos a ver alguna imagen. Pero bueno, lo que nos interesa en este punto es que esta madera tiene un tratamiento escultórico, gótico, muy atractivo, al que ya le vamos a dedicar alguna palabrita. Vamos con la posición intermedia, que es este retablo abierto en días especiales. Aquí lo que tenemos es la Anunciación, el concierto de los ángeles, la Natividad y el detalle de la resurrección. Es decir, una cantidad de temas que nos hablan de la salvación, de la alegría, de la esperanza. No está tan mal, ¿no? Tiene colores muy amables, como ustedes verán. Pero esta posición intermedia solo se veía en las fiestas mayores, es decir, Natividad, Pascua y Pentecostés. Tiene algunas cosas muy particulares que ya nos van presentando el artista. Ven ustedes que la Anunciación está ubicada en una iglesia, ¿no? La casa de María, ¿no? Como al menos se cuenta habitualmente y dice la Biblia. Es decir, el artista de alguna manera quiso representar algo sagrado, un evento sagrado. Este arcángel Gabriel anuncia a María que fue elegida por Dios y la cara de María, ¿no? Sorprendida, tira el cuerpo y la cabeza para atrás con un gesto muy humano. Imagínense ustedes cómo reaccionarían si tienen una aparición adelante. El ángel se ve enorme en comparación con María y es como muy asertivo, ¿no? Como diciendo, mira, te toca esta, no hay elección. Como detalle, ya que estamos apreciando el espacio, yo les cuento que me enamoré del piso de la iglesia igual, ¿no? Más allá de la historia en sí, es un detalle magnífico. El panel derecho representa la resurrección de Cristo. Vemos cómo está incluso la ascensión, ¿no? La idea de la ascensión. Y en la parte inferior del panel encontramos a los soldados que se supone que estaban dormidos, ¿no? El sepulcro abierto y el sudario del que sale Cristo. El cuerpo de Cristo como si hubiese salido de gimnasio recién, ¿no? Pura vida, pura plenitud. Es cierto que en manos y pies tiene los estigmas y tiene una expresión, me atrevo a decir, como triunfante. Incluso si uno lo mira un rato, lo observa quieto, parece sonreír. De hecho, el primer soldado, el que está en el primer plano, parece que fue como desplazado por una onda expansiva. Y el de atrás, el que está en el campo, da la sensación de que, no sé, me lo voy a inventar, ¿no? Fue a hacer pis, volví hacia la tumba y cae de rodillas en actitud de reverencia casi, o medio muerto, porque uno ve una expresión media extraña ahí ante lo que está sucediendo. Ahora, como dijimos, esto no era lo que se exhibía todo el tiempo. Vamos a ver qué nos presenta el retablo abierto en situación normal. Cuando vemos el retablo completo abierto, tenemos a San Antonio en el centro, Agustín a su derecha, Jerónimo a la izquierda, y el panel central que también está como esculpido y dorado, ¿no? En el panel izquierdo tenemos a San Antonio y San Pablo Ermitaño en esa famosa conversación, ¿no? Algo que recupera la leyenda áurea, donde un cuervo les trae el pan. En la predela, en la parte de abajo, tenemos al Cristo Salvador del mundo, que está en medio de sus apóstoles. Escenas muy atractivas. Y del otro lado tenemos a San Antonio, que es atormentado por unos animales feroces, horrendos, que envía el diablo para que lo atormenten durante su meditación. Volcado, con la boca abierta, pide a Dios fuerza para resistir a Satanás. Esta iconografía del retablo de alguna manera responde a las necesidades específicas de los antoninos, ¿no? Que reciben enfermos y peregrinos. Ahora, señor director, que vengo a hacer yo igual, ¿no? ¿Podemos hacer un zoom a este ergotoso que está en el panel derecho abajo a la izquierda? Ergotismo es igual a fiebre de San Antonio, fuego de San Antonio, fuego de San Marcial o fuego del infierno, ¿eh? Se la llama de todas las maneras posibles a esta enfermedad, que, como ustedes saben, era provocada por la ingesta de alimentos contaminados con micotoxinas producidas por hongos, parásitos, como el cornezuelo o ergot, de ahí viene ergotismo, que en esencia contaminaba el centeno.
En algunas veces pasaba también con la avena, el trigo y la cebada, pero el centeno era lo más común. Esto provocaba una suerte de envenenamiento que se podía traducir en alucinaciones, convulsiones, necrosis de los tejidos, gangrena, sobre todo en las extremidades, ¿no? La enfermedad empezaba con un frío muy intenso y repentino en todas las extremidades y luego parecía que uno se quemaba, ¿no? De una manera muy, muy aguda. De ahí la idea de fuego. Muchas víctimas lograban sobrevivir, pero quedaban mutiladas justamente. Perdían en muchos casos sus extremidades. Durante la Edad Media las intoxicaciones con ergot eran muy muy frecuentes y la verdad es que no se sabía la causa, con lo cual la mayoría de las personas peregrinaba pidiéndole a San Antonio que lo curara. ¿Por qué? Porque cuando peregrinaban y llegaban a las zonas más hacia el sur, como comían otras cosas, ellos no lo sabían obviamente, ¿no? Dejaban de comer centeno, bueno, se iban curando. Pero la verdad es que el sufrimiento era tremendo, las sensaciones de quemazón eran muy fuertes y bueno, las llagas, la deformidad o perder miembro, ¿no? Los antoninos tenían un hábito oscuro con una T azul en el pecho, característica, y realmente recibían cantidades de personas en algún punto intoxicadas con este centeno, porque bueno, era fácil de cultivar y se consumía ampliamente en Europa. Incluso hay un descenso de esta enfermedad durante el siglo XIII por cierto calentamiento global que hizo que fuera más fácil plantar y cosechar trigo para consumir que centeno. Salvo en algunos casos de hambruna, por supuesto, ¿no? Y el mal va desapareciendo poco a poco. Como fuera, el único remedio al momento en la Edad Media era peregrinar a Santiago de Compostela e ir parando en estos lugares en donde te recibían los antoninos. Es tan desagradable, es tan purulento lo que vemos en este personaje, logrado con esos tonos verdosos y el contraste con esas llagas que realmente causa bastante revulsión. Ahora, para que vean que Grunewald no se andaba con chiquitajes, vamos a ver el retablo cerrado. Y aquí ante la visión aterradora de la crucifixión, ¿no? Tiene una, a ver, ¿cómo decirlo? Tiene una expresividad tan dramática. Ese Jesucristo está crispado, está casi putrefacto, con heridas purulentas como el ergotoso que vimos recién. La Virgen, antes que resignada, en situación doliente, como se esperaba, está más bien angustiada, pero angustiada al descubrir el cuerpo de su hijo crucificado y recontra desagradable. De hecho, es sostenida por San Juan, ¿no? A los pies de ellos está, por supuesto, la Magdalena, que implora a Cristo, y a la derecha se ve a Juan el Bautista, que señala con el dedo el cuerpo inanimado de Jesús. A ambos lados de Cristo tenemos a los dos santos curanderos en algún punto, ¿no? Antonio contra el ergotismo y Sebastián contra la peste. Piensen ustedes que el retablo permanecía cerrado la mayor parte del tiempo, con lo cual el mensaje habitual es que no había mucha esperanza en la tierra. Lo que nos quedaba era entender que Cristo sufría igual que nosotros. En la parte de la predela se observa el entierro de Cristo o lamentación por el Cristo muerto que el patetismo que tiene esta escena. Este Jesús clavado brutalmente a una cruz absolutamente rudimentaria, rústica, ensamblada de cualquier manera, ¿no? Con dos palos de madera como devastados. De hecho, los extremos del horizontal se arquean bajo el cuerpo, ¿no? Sobre el peso del cuerpo de Jesús. No estamos ante un Jesús glorificado que se ha conectado con el Padre. El trapo, ¿no? Que tiene casi de taparrabos. Las manos y los pies lacerados, los dedos, ¿no? Miren los dedos, se retuercen de puro dolor. Las espinas son agudas, hasta el punto de que parecen haberse desprendido de la corona para incrustarse en la carne, que va teniendo un tono gangrenoso, color verde, amarillento. Es una pesadilla esto que estamos viendo. Hay algo en este momento medio tardo gótico, renacimiento manierismo, ¿no? Que se da con ciertas características en el norte de Europa. Me refiero a Alemania, a la tradición a la que pertenece Grunewald, que es muy potente, muy crudo, lo cual lo lleva por momentos a una búsqueda de una realidad muy chocante, que está en el borde de lo grosero, en el borde hasta incluso de lo respetuoso para lo que uno entendería como una imagen sagrada, pero es bastante típico en este lugar. Y la búsqueda de que el enfermo sienta que Jesús también había sufrido
así como lo estaba sintiendo él ahora en carne propia, era una forma de, bueno, cierto alivio. En ese sentido, lo vamos a ver un poquito más, es una crucifixión que está en el borde casi de lo profano, ¿no? Está demasiado humanizado ese Cristo en algún punto. O sea, hay un modelo de una cierta precisión, como si se tratase de una figura que le hubiesen puesto ahí para su agonía final, ¿no? Para una muerte dolorosa. Pero tenemos que pensar que este es el Hijo de Dios. Y bueno, es verdad que el cuerpo sería un simple caparazón para este personaje que va a ascender a los cielos, pero realmente a través de ese envoltorio carnal denota un sufrimiento, un padecimiento inexplicable en algún punto, profundo, doloroso. Los brazos esos están prácticamente descoyuntados, ¿no? Como resultado, por supuesto, de una postura tortuosa y sin vida. Y esa sensación un tanto repugnante que da el brazo a punto de ser arrancado del cuerpo, se recrudece un poco siguiendo ese corte vertical de la madera de tilo, que es el que en realidad después permite abrirlo para ver la resurrección. Gombrich comentó esta escena y dijo lo siguiente, vamos a citarlo. Como un predicador de la pasión, Grunewald no ahorró nada para expresar los horrores de la cruel agonía. El cuerpo moribundo de Cristo está deformado por la tortura de la cruz. Las espinas de los látigos penetraron en las heridas supurantes que recubren toda la figura. La sangre de color rojo oscuro contrasta claramente con el verde pálido de la carne. Cristo crucificado expresa el significado de su sufrimiento a través de las facciones y del conmovedor gesto de las manos. Grunewald es un pintor que deberíamos traer en exclusiva en este canal, que toca muy habitualmente la temática religiosa, es la obra que más se conoce de él, pero le mete un toque de visión mística, le mete un toque de, sequedad, de crueldad, que realmente en algún punto lo hace muy distinto, muy atractivo, ¿eh? Es muy de enfatizar la tortura, el sufrimiento de los mártires de Jesús, de manera muy viva, muy naturalista, de modo que el que esté adelante o la sociedad que esté mirando eso sienta que... Y bueno, muchachos, hubo gente que ya antes la pasó recontra peor y la llevó con dignidad. Algunos dicen, este Grunewald en algún punto, haciendo un poco de psicología, ¿no? Que no sé si tiene mucha cabida, pero puede ser, expresa cierta, a veces, tortura mental de él, ¿no? Hace de la representación del sufrimiento un poco su existencia, como si le estuviera dando paso a lo que vendría siglos después con Munch, ¿no? Y antes de meterme un poco con el estilo y con las ideas de este muchacho tan particular, quería traer lo que dice Huysmans, ¿no? Un escritor francés sobre esta pieza. Este Cristo espantoso, moribundo sobre el altar del hospicio de Isenheim, parece hecho a imagen de los afectados por el fuego sagrado que le rezaban, y se consolaban con el pensamiento de que el Dios al que imploraban había probado sus mismos tormentos, y que se hubiese encarnado en una forma repugnante como la de ellos, y se sentían menos desventurados y menos despreciables. Huysmans, ¿no? Siglo XIX, gran fanático del simbolismo. Y no estaría bueno irnos de esta obra sin tratar de contar un poquito que, como ya se imaginarán, es producto de un pintor y de un escultor. Hablamos de Nicolás de Haguenau, que realmente trabajó la madera de una manera muy, muy atractiva, muy cercana al gótico flamenco. Vean ustedes esta hibridez que tenemos, ¿no? Hay una cierta representación gótica en algún punto. Y Grunewald era un pintor muy, muy talentoso, muy buscado por este tipo de imágenes, que en algún punto, no sé qué piensan ustedes, nos recuerda un poquito a Holbein el Viejo, sobre el que se cree que pudo haber frecuentado el taller. Ahora, también tiene esa cosa medio de imaginación fantástica como el Bosco, ¿no? Un estilo muy típico en algún punto germánico, como dije, con una intensidad expresionista muy, muy fuerte. Es un tipo que, como vemos, por un lado es muy sobrio, con los fondos oscuros, representaciones como muy cuidadas, dijimos, la Virgen en la iglesia, no en cualquier lado la Anunciación, y por otro lado tiene una expresión, un realismo patéticos, ¿no? Grunewald, además de pintor, fue ingeniero hidráulico. Se sabe muy, muy poco de su vida, pero sí se sabe que le fue muy, muy bien como pintor, porque en su testamento dejó un montón de bienes. Ahora, no tenemos escritos de él, y las atribuciones son muy manuales, ¿no? Son por mucho estudio. Tiene unos 35 dibujos atribuidos
y alguna que otra pintura en general de temática religiosa. El retablo pasó por distintas manos y hoy por hoy el museo lo exhibe en la capillita, ¿no? Es una manera un poco de recuperar el espacio o recrear en realidad el espacio en el que muchas personas se acercaban a estas piezas. Ahora, mencioné a Holbein el viejo, bueno, vamos con el hijo, Holbein el joven. Y este Cristo muerto, es la verdad, Vamos a hacer una pequeña descripción y después traigo a Dostoyevsky para que nos ayude a pensar este cuadro. Estamos ante una pintura al óleo, en este caso, realizada entre 1521-22, sobre madera de tilo también. Como verán, no estamos tan lejos, apenas años del retablo que vimos recién de Grunewald. Y estamos nuevamente en el norte de Europa, con estas imágenes tan crudas, ¿no? Y en particular este Cristo muerto, representado no solamente de una manera realista, cruda, está como compactado, está dentro de la tumba, en un nicho, y es de tamaño natural. Por eso el formato tan apaisado, tiene 30,5 centímetros por 2 metros de largo. Se cree que originalmente se había pensado como un epitafio, pero la pintura nunca llegó a un lugar previsto debido, bueno, a la cierta iconoclastia que había en esa zona. Ya es el momento en que la Reforma empieza a hacer lo suyo, ¿no? Y el cuadro permaneció en manos privadas de una familia cliente de Holbein, encabezado por Bonifacio Amerbach, cuya colección de arte más tarde pasa a ser parte de la colección de arte público de Basilea. En 1921 se encuentran las memorias de Ana Grigorievna Dostoyevskaya. ¿Que quién era? Sí, la mujer de Dostoyevsky. Y ella contó en su diario un episodio que vivió con su marido cuando fueron a ver este cuadro en agosto de 1867. Durante el viaje hacia Ginebra, paramos en Basilea para visitar el museo, donde se exhibía un cuadro del que mi marido había oído hablar. Se trataba de un cuadro de Hans Holbein, representando a Cristo tras el inhumano martirio, ya liberado de la cruz y en estado de descomposición. La vista de aquel rostro tumefacto, lleno de heridas sangrientas, era terrible. El cuadro hizo una gran impresión a Fyodor Mikhailovich y lo dejó abatido, mientras yo, al no poder resistir por más tiempo, debido a mi debilidad, pasé a la otra sala. Cuando regresé después de unos 20 minutos, le hallé aún delante del cuadro, como si estuviese encadenado. En su cara, llena de temor, leí la misma expresión que había notado más de una vez cuando se acercaba a esa crisis de epilepsia. Entonces, lo tomé delicadamente por el brazo, le alejé de la sala y le hice sentar en una banqueta, esperando de un momento a otro la crisis que por fortuna no vino. Fyodor Mikhailovich se calmó un poco, pero al salir del museo insistió en volver a ver una vez más el cuadro. Se sabe que esta experiencia de observar este cuadro de Holbein para Dostoyevsky fue determinante en algún punto en su literatura y aparece como una pieza muy importante en su novela El idiota. Incluso, ¿no?, uno de sus personajes, el príncipe Miskin, dice en un momento sobre este cuadro: puede hacer perder la fe. Y en un momento de la novela, ¿no?, es como que este cuadro, irrumpe la narración de lo que está pasando, porque están en una biblioteca y el cuadro está arriba. Y Dostoyevsky termina haciendo, a través del personaje al que le voy a dar voz en este caso, una suerte de éxfrasis, que para quienes le interese está en el capítulo 6 de la tercera parte y voy a empezar a leer. El cuadro representa a un Cristo apenas depuesto de la cruz. Me parece que los pintores habían tomado la costumbre de representar a Cristo, ya sea en su cruz, ya sea depuesto de la cruz, con un matiz de extraordinaria belleza en el rostro, e intentan mantener esa belleza aún entre los más atroces tormentos. En el cuadro de esta belleza no queda ni siquiera el acento. Todo él es el cadáver de un hombre que ha soportado infinitos tormentos aún antes de ser crucificado, herido, torturado, perseguido por la guardia, perseguido por el populacho, cuando llevaba la cruz sobre la espalda y cuando cayó bajo ella, y finalmente el suplicio de la cruz por el espacio de 6 horas, al menos según mis cálculos. Era, a decir verdad, la cara de un hombre apenas depuesto de la cruz, es decir, conservaba en sí mucho de vivo y de caliente. Nada en él había tenido el tiempo de ponerse rígido, tanto
que sobre el rostro muerto se transparenta incluso el sufrimiento, como si lo experimentase aún. Esto ha sido muy bien ejecutado por el artista. En aquel rostro nada se ha ahorrado, era perfectamente natural. Y en verdad, así debe ser el cadáver de un hombre cualquiera, después de semejantes tormentos. Sé que la Iglesia cristiana estableció ya en los primeros siglos que los sufrimientos de Cristo no fueron simbólicos, sino reales, y que su cuerpo fue, por lo tanto, sometido en la cruz a las leyes de la naturaleza en toda su crudeza. En el cuadro, el rostro está atrozmente desfigurado por los golpes, tumefacto, con horrendos hematomas hinchados y sanguinolentos, los ojos exorbitados, las pupilas torcidas. El blanco de los ojos, ancho y abierto, brilla con la luminosidad vítrea de la muerte. Pero cosa extraña, mientras miras el cuerpo de un hombre martirizado, surge en ti un singular y curioso problema. Si todos sus discípulos y los más importantes de sus futuros apóstoles, las mujeres que lo habían seguido y estaban cerca de la cruz, y todos aquellos que creían en él y lo adoraban, vieron realmente un cadáver en aquel estado, y tenía que ser forzosamente así, ¿cómo podían creer, contemplando tal cadáver, que aquel mártir sería resucitado? Sin quererlo, nos viene a la imaginación que si la muerte es tan espantosa y son tan fuertes las leyes de la naturaleza, ¿cómo se hace para superarlas? ¿Cómo superarlas si no ha conseguido vencerlas? Ni siquiera aquel que en vida suya había vencido incluso a la naturaleza a la que dominaba, aquel que había exclamado «Talita cumi», y la muchacha se alzó. Lázaro, camina, y el muerto salió fuera. Contemplando atentamente aquel cuadro, la naturaleza se nos presenta bajo el aspecto de una enorme bestia implacable y muda, o, para expresarme de modo más exacto, aunque es extraño, de una enorme máquina de novísima construcción que había implacablemente aferrado, triturado y engullido, de manera sorda e insensible, un ser grande e inestimable, un ser que por sí solo valía toda la naturaleza y todas sus leyes, toda la tierra, cuya fuerza ha sido únicamente creada para la aparición de aquel ser. De aquel cuadro parece deducirse ese concepto de una fuerza oscura, insolente y estúpidamente eterna, a la que toda cosa está sometida, y que eso se comunique involuntariamente a ti. Los hombres que rodeaban el muerto, ninguno de los cuales aparecía en el cuadro, debieron probar una angustia y una consternación terrible en aquella noche que de golpe había roto todas sus esperanzas y casi su propia fe. Debieron separarse, presos del más atroz espanto, aunque cada uno de ellos llevase consigo una idea grandiosa que nunca jamás podría ser erradicada. Y si el maestro mismo hubiese podido ver aquella imagen suya en la vigilia del suplicio, ¿habría caminado hacia su crucifixión o habría muerto como murió? También esa pregunta me viene a la mente, sin querer, mientras contemplo el cuadro. Creo que ameritaba darle la voz a Hipólito, el personaje que en algún punto también le da voz a Dostoyevsky. Y creo que lo que plantea es más que suficiente para entender lo que provoca un cuadro que nos pone frente al horror de la muerte, y más aún cuando esa imagen se corresponde dentro de una religión con alguien que se supone que iba a salvar a la humanidad. Uno podría decir que en las dos imágenes que vimos hasta ahora, de Grunewald y de Holbein, no hay como mucho espacio para la esperanza, ¿no? En el caso de Grunewald, destinado a enfermos que al menos tenían que tener un alivio sabiendo que otro sufrió tanto como ellos. En el caso de Holbein no lo sabemos, honestamente. Quienes han visto este cuadro, ¿no? Incluso dicen, parece que esas pupilas se mueven incluso, ¿no? Cuando uno lo observa detenidamente. Sin ninguna duda, la búsqueda pasaba por conmover, por transmitir un mensaje de una realidad que tiene que ver con la muerte, más allá de lo que uno pueda creer, quiero decir, más allá o una esperanza, y que tiene que ver incluso con lo que uno entiende en una cultura, la de la Reforma, hacia el norte de Europa, bastante cruda en sus representaciones. Ahora, cuando nos vamos un poquito más al sur, por ejemplo, Italia, que en general es bastante amena en ciertas representaciones. Bueno, y más o menos, este momento de la historia del arte, porque unos 40 años antes aproximadamente, Andrea Mantegna hizo esto
esta lamentación sobre el Cristo muerto que está en la Pinacoteca de Brera. Encontramos un Cristo depositado sobre la piedra para el momento de la unción, ¿no? Está a medias cubierto por el sudario. Están los vasos de perfume, lo cual nos cuenta que las mujeres ya hicieron la tarea. Y bueno, y están ahí con San Juan llorando la muerte del maestro. Una imagen claramente potente que nos dejan claro que este Cristo está muerto. Punto. Esa es la escena. Mantegna lo pone de una manera absolutamente perpendicular al espectador, uno de los escorzos más violentos y potentes de la historia del arte, en realidad, ¿no? De la pintura. Pero además de eso, es un escorzo trabajado con un fuerte contraste de luces y sombras, lo que nos habla del sufrimiento, de la desolación. Hay una tragedia, un ambiente de drama en esta figura de Cristo que, al respetar cierto escorzo, al dramatizar la distorsión de los detalles anatómicos, sobre todo el tórax, ¿no? Nos pone ante todo el sufrimiento de un cuerpo, los estigmas de las manos y los pies, en donde, como verán, no vemos ningún tipo de cosa retórica ni idealizada. El sudario incluso tiene colores muy similares, tonos muy similares que el cuerpo, con lo cual de alguna manera no corta la mirada y uno puede seguir discurriendo hasta los rasgos de la cabeza, inclinada, inmóvil. Los personajes que se creen que son, además de Juan el Evangelista, María y María Magdalena, ¿no? Están ahí desconsolados, rostros desproporcionados. Vean ustedes que acá hay una búsqueda de exaltación de determinadas cosas, ¿no? Son muy grandes. De hecho, vean ustedes las manos pequeñas, ¿no? En primer plano, y esas cabezas enormes sufrientes. Incluso algunos dicen, estudiando un poco esto, que fue un anillo posterior. Y uno tiene la sensación de que esto era Cristo solo, así, escorzado, y que quizás agregó, por algún tipo de solicitud, luego los personajes a los costados, que hace que quedaran un poquito más desproporcionados. Y esta pintura es muy, muy interesante, porque es tan cruenta como uno podría ver una imagen casi de la Edad Media, pero también es muy, muy moderna, ¿no? Nos habla de la técnica, de la perspectiva renacentista. Y también nos habla de un cierto naturalismo que corre de lado cualquier simbolismo. Acá hay una figura humana muerta. Hay una escena traumática que parte de un trauma físico y que lo traslada a lo emotivo, antes que a una idea supraespiritual. Se entiende que esta pieza fue hecha para devoción privada de Mantegna y responde de alguna manera a la imagen del cuerpo preparado para el entierro, donde los dolientes se ponían al costado, porque al fin y al cabo, si nos ponemos como espectadores, estamos siendo parte de nosotros de ese proceso. Estamos invitados, ¿no? Estamos parados a los pies de Cristo. Y decía que se cree que fue preparado por el propio Mantegna para su capilla funeraria, porque fue encontrado por los hijos de él en el estudio, sin documentación de encargo alguno, y la verdad es que los hijos lo vendieron para pagar deudas. A ver, la lamentación sobre el Cristo muerto es un recurso iconográfico que en el Renacimiento se usa mucho, lo había empezado Giotto, ¿no? Ya en el Trecento. Pero, hay que decirlo, en este caso está muerto, muy muerto, es asistir a un sepelio. Mantegna nos pone ante una imagen de la que no nos podemos escapar, no podemos mirar para otro lado, no podemos mirar para arriba, no podemos mirar para abajo, está ahí, no hay nada que interrumpa que nuestra mirada ascienda por ese escorzo para ver lo que había sufrido este hombre. Está tan cerca de nuestro punto de observación que solo nos queda conmovernos. Y como ya trajimos a Huysmans, a Dostoyevsky, bueno, vamos a traer también, en este caso, una novelista que dice: ¿alguna vez has visto a Cristo así? El extremo escorzo de su cuerpo resulta impactante, incluso irreverente. No hay esperanza de resurrección aquí, en esta fría losa mortuoria. Sin embargo, su presencia es tan intensa, las manos acalambradas, las heridas secas, sus rasgos poderosos y esos pliegues esculpidos del sudario. María, al menos, puede llorar, pero nos sentimos como voyeurs, no invitados. Es de extrañar que este cuadro nunca saliera del estudio de Mantegna. ¿Quién lo aceptaría? ¿Cómo pudo dejarlo pasar? Dice Sarah Dunant. Momento en el que nos corremos de la historia religiosa. Seguimos en el Renacimiento, traemos al gran Tiziano y vamos a ver cómo representa
una de las escenas de la mitología más cruentas, creo yo, que existe hoy por hoy, narrada, ya saben, ¿no? Las metamorfosis de Ovidio. Apolo y Marcias, también conocido como el desollamiento de Marcias, es esta pieza de nuestro querido Tiziano, que se cree que es de las últimas que pintó, entre 1570 y su muerte, en 1576. Estamos hablando de un Tiziano que, como mínimo, si bien ya dije más de una vez que no sabemos ni cuándo había nacido ni cuántos años tenía, por lo menos tenía más de 80 años. ¿Qué nos está mostrando esto? Ni más ni menos que el desollamiento vivo de Marcias. Marcias era un sátiro que, ¿qué creen que hizo? Y desafió al dios Apolo. Y Apolo no andaba con mucha vuelta, ya se imaginarán, los dioses griegos eran así, hay que tener un cuidado bárbaro. Lo desafía a un concurso musical en el que el vencedor podía castigar al vencido como deseara. Marcias era un hábil tocador de aulos o flauta doble, pero en la época de Tiziano obviamente era normalmente sustituida esta flauta por la flauta de pan, que era la más típica, ¿no? Que ahí la vemos colgando del árbol sobre su cabeza. Bastante difícil ver este cuadro, ¿eh? Apolo tocó su lira, como era habitual, en este caso representada por una viola de brazo, como que Tiziano actualizó todo a su época, ¿no? Los que saben de esto dicen que la viola de brazo es un antepasado del violín con hasta 7 cuerdas. Ahora, esta viola está siendo tocada por una figura que no sabemos muy bien quién es. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Apolo es el que está ahí abajo desollando. Entonces, o aparece Apolo 2 veces, en un caso tocando y en otro caso arrodillado con su corona de laureles, cuchillo en mano, haciendo lo que tenía que hacer, o es otro personaje. Algunos dicen que podría ser Orfeo, que podría ser Olimpo, que era uno de los alumnos devotos de Marcias, a quien más tarde Apolo lo termina convirtiendo, ¿no?, a tocar la lira, pero bueno, no está muy especificado tampoco en las metamorfosis de Ovidio. Sí tenemos a un costado al rey Midas, ¿no?, ese hombre viejo con corona sentado a la derecha y que se cree que es un autorretrato de Tiziano, ¿eh? Su mirada directa a Marcias, ¿no? Está como observando detenidamente, mientras el músico, ese que vemos del otro lado, está mirando al cielo, del otro lado de la pintura, ¿no? Uno mira para abajo y el otro mira para arriba. Es muy fuerte esta imagen, ¿eh? Apolo es asistido por un escita, un personaje siniestro, ¿no?, que está entre el dios y el músico, trabajando en la pierna de Marcias, ¿no?, sacándole la piel. Y un sátiro llega con un balde detrás de Midas, quizás para recoger la sangre o para guardar la piel arrancada, que en algunas versiones de la historia de Apolo más tarde termina clavando en un templo. Un sátiro pequeño, cual niño, tiene un perro grande, ¿no?, como que lo sujeta a la derecha, y un perrito más pequeño está lamiendo la sangre que cae al suelo. Es un toque asco esto. Miremos un poquito el cuerpo de Marcias. Las patas están invertidas, ¿no?, y las pezuñas en la posición típica cuando se termina desollando un animal, despellejando un animal cuando se lo mata. La mayor parte del cuerpo está intacta todavía, aunque Apolo ya tiene como un gran trozo de piel en la mano. No siempre resulta tan fácil analizar la oscuridad del horror en estado puro, ¿no? Ahora, estos maestros, Tiziano en este caso, realmente logra revolvernos un poco el estómago. Digo, cualquier persona con empatía cuando se enfrenta a estas obras realmente se siente choqueada, porque nos muestra con mucho esmero y en un ambiente oscuro, nefasto, que nos envuelve, que nos mete adentro de toda esta imagen, la atrocidad, ¿no? Una atrocidad que nos cautiva. Y Apolo y Marcias un poco nos lleva a eso, ¿no?, a la atracción que a su vez nos causa repulsión. Tiziano acá pinta esta escena como si fuera un matarife, ¿no?, con la furia de quien tiene un cuchillo, en este caso un pincel, y no se pierde nada, ¿no? Uno puede ver que este sátiro encima, una figura un tanto extraña, grotesca, está vivo, casi puede sentir uno como le van cortando esa piel. Nos pone esa figura del perrito con la sangre, le pone esos colores y esas pinceladas tan vertiginosas, tan palpitantes, ¿no? Lo cual le da a la obra un ritmo que es muy apreciable también, ¿no?, en los brazos activos de los personajes. Vean ustedes cómo trabaja en B buena parte de la ubicación de estos, lo cual tiene cierta vertiginosidad, cierta potencia. Y un poco estamos perdidos en el ambiente, no sabemos que hay un bosque otoñal, frondoso, que no nos deja ver más allá, con lo cual quedamos retenidos todo el tiempo sobre una escena sangrienta que en primer plano nos muestra un charco de sangre. Quienes estudiaron esta pieza, por ejemplo, Nicholas Penny, comenta, ¿no?,
Hay verdes, azules y rojos intensos, bermellón y carmesí. Después de 1560, Tiziano empezó a aplicar estos colores en veladuras, a menudo con sus dedos, de modo que solo a medias pertenecen a cualquiera de las formas y parecen flotar en la superficie de la pintura. Evidentemente, las pintó en último lugar. Todavía se pueden apreciar partes de la pintura ahumada inicial, especialmente en el cuerpo fantasmal de Apolo, pero la sangre, la lengua de los perros y las cintas en el árbol son rojo brillante. Algo que todos nos planteamos cuando vemos esta obra de Tiziano, decimos, ¿para quién pintó esto? ¿Quién le encargó una cosa así? Algunos dicen, y podría estar dentro del ciclo de las poesías que había pedido la corte española, pero la verdad es que esto no tiene nada que ver con el ciclo de las poesías, no al menos por las temáticas que se conocen y porque tampoco fue una obra entregada, incluida de esa manera. Además tiene un tratamiento muy brutal, irreverente casi para la pintura, con lo cual es muy difícil dar con el sentido de esto. Algunos lo relacionan en clave neoplatónica, algo que sabemos que era una mirada circundante a los pintores de este momento, y de Tiziano lo hemos hablado con las Venus, por ejemplo. Y dicen, bueno, la figura del desollamiento es algo típico en el pensamiento neoplatónico, lo tenemos con Miguel Ángel, ¿no? Y su cara desollada, claro, en el juicio final de la Sixtina, ¿no? Y otros dicen, no, la verdad es que lo que está representando es la realidad de un rito dionisíaco, en el que tenemos por un lado esta parte oscura, pero también esa claridad apolínea, ¿no? De lo que representaba Apolo, entendido como un, sacrificio de purificación, que quizás podría haber tenido un sentido o un mensaje político en la época. Si tuviéramos más datos sobre la pieza sería más fácil, claramente. La verdad es que estas historias, como las de Aragne, como las de Marcias, en general eran recuperadas para ilustrar, para iluminar el desastre inevitable que implicaba la arrogancia y el desafío a los dioses, y no mucho más. Si escarbamos un poquito en el momento histórico, bueno, algunos lo asocian con esta escena tan violenta que sucedió con la muerte de Marco Antonio Bragadín, un comandante veneciano de Famagusta en Chipre, que había sido desollado vivo por los otomanos cuando la ciudad cayó en agosto de 1571, lo cual estaría muy cerca del momento en que pintó esto Tiziano. Quizás hubo una inspiración, y otros dicen, bueno, también hay una referencia bastante contundente en la obra de Giulio Romano, que había hecho unas décadas antes. La verdad es que esto no deja de ser una historia de las metamorfosis de Ovidio. Luego, si se pudo haber tomado algún episodio verídico para conectarlo con esta historia, bueno, podría ser, era algo que estaba a flor de piel en las noticias, ¿no? Y es bastante rara esta pieza porque había permanecido en Moravia desde 1673 y no había sido recuperado nunca como pintura de Tiziano. Entra recién en la literatura crítica del arte de Tiziano en 1909 y desde 1930, bueno, fue aceptado como muy probablemente su trabajo final. Bueno, para acercarnos al cierre, qué recorrido tan esperpéntico que hicimos, ¿eh? ¿Qué podemos sacar de todo esto más allá de conocer piezas, ver algunos estilos y ver cómo se representaban algunos temas durante el Renacimiento, ya sea en el norte o en el sur? Bueno, que el tema del sufrimiento es inherente a la esencia humana, ya desde la tragedia griega, que llevan a la reflexión sobre un destino inexorable en algún punto, y que en la medida en que ya sea a través de la tragedia del teatro o por ejemplo la pintura se recuperan estas situaciones o estos relatos, bueno, se apuesta en algún punto a preparar la mente humana y a despertar cierto sentido de conmiseración, de empatía, y también de comprender lo inexorable. Hay como un sabor, en algún punto, sobre todo en esta pieza última de Tiziano, ¿no? Catártico, purificador. Muchos artistas y muchas obras de arte han encarado esta cierta, como dije, fascinación por el horror, ya sea como algo instructivo, como un agente de persuasión, como algo propagandístico. Y lo cierto es que yo tomé un puñado de obras del Renacimiento, pero tenemos
ejemplos, bueno, hasta el día de hoy ni hablar, ¿no? Pero seguramente ustedes habrán pensado, por ejemplo, en Goya y las pinturas negras, en Munch, que hoy lo mencioné, otro tipo de tormentos y en tantos otros, ¿no? El horror siempre se renueva y aparece bajo nuevas máscaras. Busca ser desvelado en la medida en que en algún punto hay un índice de verdad, porque representa muchas veces acciones que los seres humanos son capaces de hacer en la vida real. Y estas obras, por tanto, nos sirven para pensar en muchas de estas cosas. Entonces, hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero hayan disfrutado de este recorrido. Si les gustaría que hagamos otros capítulos con también un puñado de obras, pero de distintos momentos de la historia del arte, aquí encantada leyendo sus sugerencias. Ya saben, si les gusta este contenido, me acompañan con un like, no olviden suscribirse al canal, tienen contactos de redes, página web. Muchas gracias por los que estuvieron hasta aquí, hasta el último minuto. Espero estar un poquito más entera la próxima semana para grabar. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.